Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, este espacio para pensar, para reflexionar, para entender qué es lo que hay detrás del fenómeno OVNI, para intentar, obviamente, algún día respondernos seguramente una de las preguntas más ancestrales que tiene la humanidad. ¿Qué es de dónde venimos y qué hay en las estrellas, en esos puntos brillantes que fueron inspiración de poetas, de novelistas, de románticos, de científicos, de gente con mucha imaginación y gente con mucha necesidad de buscar verdades? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y hoy, con un programa súper especial, hoy vamos a hablar de las abducciones más importantes, más fuertes, más reconocidas en América Latina y en el mundo. Pero, y acá hoy me debería haber vestido de gala, porque para hablar de estos temas invité, yo creo que a muchos de los más importantes investigadores, ufólogos, divulgadores, periodistas de todo el continente. Incluso hay varios españoles también. Quiero decir, invité a mucha de esta gente que yo me puedo dar el lujo, y ese lujo es 100% para ustedes. Vamos a tener a muchísima gente, y yo les pedí un ejercicio muy sencillo y muy rápido. Algunos pudieron cumplirlo más, otros menos, pero obviamente vamos a poner todo, que es pedirles en un minuto cuál es la abducción más importante para ellos en América Latina o en el mundo. En principio era en América Latina la consigna, pero yo sé que fue llevándose también a otros lados. ¿Por qué lo dejé en América Latina? Por esto que estamos haciendo compartimientos, ¿no? Hablamos de los ovnis en China, hablamos de las experiencias en cada lado. Seguramente en un par de semanas trabajemos con las abducciones más importantes en Estados Unidos o en Norteamérica. Las abducciones más importantes, obviamente México es parte de Norteamérica sin dudas. Las abducciones más importantes en Europa o en África. Vamos a ir viendo cómo vamos trabajando, pero me pareció muy interesante, que no fue idea mía, sino fue idea de uno de ustedes, de empezar a compartimentar regiones sobre todo para entender que esto ocurre en todos lados, en todo el planeta, y eso me parecía muy interesante poder contarlo de esa manera. Como siempre, a mí me encuentran en redes. En Instagram soy @JorgeLuisS oficial. En Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, se escribe @gmail.com. Y como ustedes saben, tengo un WhatsApp que es para que me manden audios. No es un teléfono que yo vaya a contestar. Cuando me mandan algún mensaje, trato de ir contestándolo, porque aparte me encantan los mensajes que me mandan y trato de responder siempre, pero quiero decir, no es un teléfono que tengo conmigo. Por ahí lo abro 1 o 2 veces por semana, depende, y cuando tengo ahí los mensajes voy juntando y voy respondiendo. Ahí me mandan audios con preguntas, audios con experiencias, que es lo que saben ustedes que va al final del programa. Nada, en fin, me envían lo que ustedes quieran. Recuerden que este programa se hace con y gracias a sus preguntas, así que sigo rogando que me envíen más y más preguntas para seguir completando y seguir estructurando entre todos este espacio que es de todos, y que la única guía, la única verdad absoluta que yo les planteo, que es mía, que pueden tomarlo o no, es: yo no creo en las verdades absolutas, yo creo en las preguntas, y creo que cada uno puede tomar las decisiones y las conclusiones que quiera, considere y analice por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a empezar a movernos con este concepto que les planteé de cuál es la abducción más importante de América Latina para cada uno de las personas que invité. Y mi propuesta o mi idea es: vamos a hacerlo en orden de llegada. Vamos a empezar con el primero que me envió su respuesta hasta el último. Y la primera persona que me envió su respuesta sobre la abducción es Silvia Pérez Simondini. Para quien no sepan, Silvia es
Yo diría que hoy es la investigadora del fenómeno ovni más destacada en Argentina. Tiene muchísimos años de investigación. Tuvo su primera experiencia en la Patagonia, en Argentina. Después, con los años, se terminó mudando a Victoria para investigar el fenómeno. Dedicó toda su vida a tratar de entender qué era lo que sucedía en Victoria, Entre Ríos. Con los años terminó fundando un museo, que es el Museo del OVNI en Entre Ríos, y al día de hoy sigue investigando y siguen formando lazos y redes con investigadores de todo el planeta. Bueno, la pregunta y la primera que me respondió fue Silvia, y esto fue lo que respondió. Hola Jorge Luis, un gusto saludarte. Bueno, hablando de casos de abducciones, yo tengo un caso que realmente para mí fue espectacular y no sé si fue el más importante de nuestro país, el caso de Julio Plattner. Esto ocurrió el 9 de agosto de 1983 a las 19:15 horas, saliendo del establecimiento del señor Fisher donde él trabajaba, y notaron que los animales estaban muy nerviosos. Él se va después de ese campo y cuando está cerrando la tranquera del campo es como que una autógena le ilumina la cara y a partir de ahí pierde el conocimiento. El hecho es que despertó, digamos, en una especie de quirófano y después rápidamente se encontró en su camioneta nuevamente tomando el volante. Fue visto por médicos. Lo más maravilloso de este caso fue que no solo le quedaron unas marcas para toda la vida, sino que tuvo un pequeño implante en la columna vertebral, que él no quiso de ninguna manera que se lo extrajeran. O sea, este caso fue analizado, investigado por un investigador pampeano, porque esto ocurrió en Winifreda, en La Pampa, y que se llama Quique Mario, y bueno, él también quedó absolutamente decidido a que fue el caso más importante de abducción en nuestro país. Bueno, este es el que yo creo que realmente es un caso muy, muy importante por las definiciones que tuvo después. Gracias Silvia, la verdad impresionante. El caso de Julio Plattner, un caso súper interesante y con muchas aristas para investigar y que obviamente se podría profundizar muchísimo, pero no es la idea de este episodio hoy. Vamos a pasar a nuestro segundo invitado, que es Lourdes Gómez. Lourdes es una periodista, ella es española pero reside en México, es parte de Insólita Experiencia. Hoy tiene su podcast que se llama Misteriosamente Claro, ha escrito libros, de hecho sorteamos un libro de ella hace muy poquito aquí, y bueno, y le hicimos exactamente la misma pregunta. Vamos a ver qué respondió Lourdes. Estimado Jorge, estimados oyentes, para mí el caso de abducción más importante de América Latina sin duda es el caso de Claudio Pastén, este chileno que no solo estuvo al interior de una supuesta nave extraterrestre, sino que viajó con ellos a otras partes del universo, a una ciudad de cristal en compañía de seres bajo el nombre de Irenco, que es uno de estos seres con los que estableció contacto, e incluso probando alimentos ofrecidos por estas entidades en esa supuesta ciudad de cristal en la que él incluso asegura haber visto la presencia de Dios. Una abducción que terminó, pero es un caso que se ha mantenido en el tiempo, con nuevos episodios de Claudio teniendo contacto con estos seres e incluso con información sobre el futuro de la humanidad y los supuestos mapas del fin del mundo. Es una historia fascinante. Muchas gracias Lourdes. Entonces para Lourdes es el chileno Claudio Pastén. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a hablar con María José Roballo, esta investigadora ecuatoriana. Majo tiene un canal de YouTube que se llama justamente Cósmica. Ahí la pueden encontrar, la pueden seguir, pueden escuchar todo lo que hace, y vamos a escuchar entonces la opinión de Majo sobre cuál es el caso de abducción más importante.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Soy María José Roballo desde Ecuador, del canal Cósmica, y te cuento que uno de los casos que más me ha impresionado y me ha gustado es el de Amaury Rivera Toro, que es un puertorriqueño que fue abducido por una nave, pero que no fue el único. Él estaba en compañía de otras 40 personas. Esto fue en el año 1988 y fue abducido por un hombre muy similar a los humanos que estaba en compañía de dos hombres pequeños, muy similar a los seres extraterrestres de ojos grandes que estamos acostumbrados a ver. Lo que dice a breves rasgos es que lo llevaron a su nave, le mostraron unas proyecciones del planeta futuro, de un meteorito que caerá en la Tierra y de un gobierno único, y luego lo regresaron al lugar de donde lo habían tomado, que era la madrugada desde su auto. Lo impresionante del caso es que se entrevistó a otras personas que estaban con él de distintos lugares de Puerto Rico y coincidieron en la información. Un abrazo, gracias. Gracias, Majo. Rivera Toro es el caso que ella elige y fíjense cómo estamos ampliando casos, geografías, todo está bastante interesante en esta dinámica. No vamos a perder tiempo porque va a ser largo, vamos a ir con la siguiente. La siguiente va a ser mi amiga Andrea Pérez Simondini, que le hicimos exactamente la misma pregunta. Antes de eso, Andrea es directora de Sephora, es directora de Visión OVNI, está también en el Museo del OVNI y es una de las personas seguramente que en Argentina es una de las personas más consultadas hoy para hablar del fenómeno OVNI. Hay otros, por supuesto, pero es una de las personas más consultadas. Bueno, vamos con la opinión de Andrea. Bueno, Jorge Luis, te voy a dar mi opinión sobre el caso de abducción más importante de América Latina. Sin lugar a dudas, para mí es el de Carlos Díaz, aquel trabajador de ferrocarriles que saliendo de una changa en Bahía Blanca y atravesando Ingeniero White es elevado por una luz donde aparece a los 18 minutos en un barrio de Constitución en la ciudad de Buenos Aires. Él ingresa a la guardia, atiende la doctora que comprueba que estaba desprovisto de vello. Accedimos a las historias clínicas donde hablan exactamente de su cordura y de su bien, mental, por lo cual son muchos los elementos que me aseguran que es el mejor caso de abducción en la República Argentina y en Latinoamérica. Gracias, Andre, y es impresionante, ¿no? Cómo se van ampliando las miradas y cómo vamos teniendo un montón de casos que no son el mismo, ¿no? Que se siguen ampliando y ampliando las miradas. Bueno, el siguiente que me gustaría escuchar es a Carlos Guzmán, uno de los investigadores mexicanos con mayor trayectoria y con un nivel de conocimiento y de estudios académicos que es impresionante. Carlos aparte es un gran amigo, como todos en realidad, cada una de las personas que molesté para hacer esto y para traérselos a ustedes realmente son todos grandes amigos. Y bueno, quiero escuchar la opinión de Carlos Guzmán sobre su caso de abducción más interesante. El caso de Antonio Villas-Boas, campesino brasileño, quien en 1957 tuvo una experiencia a bordo de un ovni. Es excepcional debido a que inició la era de la abducción, entendiendo por esta como la captura de un ser humano efectuada por entidades no humanas con propósitos de estudios biológicos y posiblemente de experimentación genética. Gracias, Carlos. Y bueno, como les decía, en muy poco tiempo hizo una sinopsis espectacular para hablarnos del caso y para empezar también a introducirnos en decirnos qué es una abducción. Siguiente es el comandante retirado Julio Chamorro. Julio es una eminencia en Perú. Para que tengan idea, él es el fundador, es el creador de la OIFA, de la primera oficina de investigación del fenómeno OVNI que tuvo el Perú, una de las primeras oficinas oficiales, ¿no? De alguna manera es de estas personas que abrieron camino para lo que ocurrió después. También es uno de los testigos directos del caso de Óscar Santamaría en la base de La Joya en Perú en 1980, en este combate que el piloto Santamaría le disparó o intentó alejar o correr a un ovni. Así que imagínense que tiene muchísimos años de investigación.
Misma pregunta y esta fue la respuesta que dio Julio. Hola Jorge, buenas noches. Estuve buscando información sobre el tema de las abducciones y mi opinión del mejor caso de abducción en esta región y consulté con Giorgio Piacenza, que es un experto en el tema de la investigación del fenómeno. Él es miembro de instituciones de altísimo nivel y me contó de que lo que yo pensaba decirte acerca de Sisto Paz no califica como abducción porque Sisto Paz se preparó, más bien eso sería un contacto, él es un contactado. Él se preparó física y mentalmente, él anduvo en dietas, en meditaciones, etcétera. Pero, de hecho, además del caso de Sisto Paz, del que te referí y que no califica, porque hay hay 6 características que tienen que suceder para que sea una abducción. Y también hay 3 o 4 consecuencias, y ninguna juega con él, ¿no? Igualmente, en el caso de nuestro otro abducido, el otro abducido sería Ricardo González, que tú lo conoces, ¿no? Vive ahora en Capilla del Monte. Además, aquí hay casos reportados, pero lamentablemente se reportan a divulgadores, ¿no? O sea, a personas que tienen su programa de radio, en su canal YouTube, y que no llegan a una investigación, simplemente es un comentario. Y en todo caso, ante una investigación, no son las personas idóneas, ¿no? Entonces no ganamos nada. Pero sí tengo para contarte del abducido, como te dije en la tarde, el capitán de la Fuerza Aérea, que durante un vuelo nocturno de traslado en su avión P-46 fue abducido y que sí cumple con las condiciones y con las consecuencias. Además es un caso documentado, porque hasta hay un libro al respecto que se llama El Rey del Tirabuzón, que es más o menos una biografía del capitán Arancibia, que es el protagonista. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de eso? ¿Ya? Hay porcentajes, Giorgio Piacenza, que como te digo, él pertenece a organizaciones que han investigado seriamente el caso, como es la organización MUFON y la organización FREE, ¿no? La Fundación FREE es la fundación de Edgar Mitchell para la investigación de encuentros extraterrestres y MUFON es la Mutual UFO Net, ¿no? Ellos son los que han establecido ciertas pautas para poder hablar de una abducción, pero el capitán y el hecho en sí que pasaría a contártelo cuando tú quieras, o sea, para el caso de la entrevista, ¿no? Es muy interesante y creo que es además original, ¿no? Por lo que te conté, ¿no? Porque él llegó a tener comunicación con estos seres telepáticamente, y lo mejor es que, lo más interesante es que tuvo missing time, ¿no? De 2 horas, porque su traslado era de, por decirte, 1 hora, y él aterrizó 2 horas después. O sea, él voló 3 horas y su avión tenía combustible solamente para 1 hora, para un vuelo legal de 1 hora. Y en el proceso de investigación saltó pues de que él no había gastado ni una gota más de lo que se había previsto que iba a usar para el vuelo de 1 hora. Sin embargo, él tuvo un missing time de 2 horas. Bueno, y hay detalles, ¿no? Bonitos para contar durante una entrevista. Si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, pásame la voz, o sea, llámame o escríbeme o este mismo medio. Pero creo que es bonito el caso.
Bueno, gracias Julio. Y sí, eso es un poco también entre telones, que cuando me contó el caso le dije que estaba buenísimo y quedamos en hacer una entrevista por el canal de YouTube, hacer un vivo en estos días, como para que me hable más en detalle de este caso. Vamos a seguir adelante ahora con otro gran amigo, que es Johanan Díaz Vargas, autor, conductor, creador de Insólita Experiencia, y hoy la está rompiendo con un podcast increíble que se llama Historias Inexplicables, que de hecho tuvo la gentileza de invitarme y me hizo una entrevista que para mí fue súper linda, así que si no la escucharon, creo que ya lo conté el otro día, pero lo vuelvo a decir porque me emociona cada vez que lo recuerdo, así que vamos a ir con la opinión de Johanan. Bueno, creo, para mí, uno de los principales casos en Latinoamérica de abducción o secuestro por parte de extraterrestres es el de Claudio Pastén en Chile. En la alta montaña, Claudio va allá en 1997, hace un campamento en la parte más alta y de repente, ve a un objeto con forma de esfera que se le acerca mucho, él se sorprende de lo que ocurrió y acto seguido, pues él está prácticamente dentro de ese objeto. Al momento que lo ve por afuera, lo ve de un tamaño, pero cuando él ya está al interior, aseguraría que era muy grande, que no correspondía al tamaño que en una primera instancia él había visto. Ahí hay unos seres que le dan mensajes, ahí hay seres que le ayudarían a entender la realidad de que no estamos solos en el universo. Y así también refiere que en algún momento estos seres lo sanaron de las rodillas, ya que tenía un problema por jugar básquetbol, y también lo sanaron de los ojos, ya que él utilizaba unos lentes con una graduación muy alta y también le habían curado esa parte. Es un caso muy importante, es un caso donde le mostraron los mapas de los tiempos futuros, es decir, después o durante los grandes cambios planetarios que vivirá nuestro mundo, y para mí es uno de los casos más importantes por la calidad del testimonio, pero así también por la calidad de la información que le fue proporcionada a Claudio Pastén. Nuestra primera coincidencia entre Lourdes y Johanan, está bueno que coincidan entre ellos, para quien no sabe, ellos son pareja y está bueno que hayan elegido el mismo caso. Debo contarles que cuando les pregunté, uno estaba en un continente, el otro estaba en el otro, así que no lo hicieron juntos y coincidieron los dos cuando les hice la misma pregunta. Siguiente personalidad para contarnos cuál es su abducción preferida o más interesante es Joana Arenas Bedoya, esta periodista, productora de televisión colombiana, creadora, autora y conductora de el canal de YouTube Ventana al Misterio, así que vamos a ir con ella y los invito a escucharla. Hola Jorge, pues definitivamente mi caso de abducción preferido es el de Enrique Castillo, un ingeniero costarricense que llegó hasta Colombia y que además el 3 de noviembre de 1973 tuvo un contacto en una laguna. Muchos dicen que es la famosa laguna de Guatavita, otros dicen que es una laguna cercana a Bogotá, nunca sabremos con exactitud. Pero esa noche del 3 de noviembre él vio dos luces que aparecieron o que salieron de esa laguna. Allí se encontró con dos seres de aspecto nórdico y subió a la nave de esos seres. Según sus hijas, estuvo allí más o menos durante 8 horas y se contactó de manera telepática con estos seres, que luego le dieron unos mensajes que Enrique Castillo dejó plasmado en varios libros. Gracias, Joana. Enrique Castillo, seguimos sumando casos, seguimos sumando miradas. Fíjense cómo se está construyendo esto. Yo vuelvo a decirles, para mí es un lujo porque son los máximos. O sea, cada una de estas entrevistas es una de las personas que más sabe de esta temática. Y ahora un gran amigo, una persona que admiro mucho, que con quien últimamente estamos armando varios proyectos juntos, que es Nacho Rojo de Verdad Oculta, que le hice la misma pregunta. ¿Cuál es para mí la abducción extraterrestre más importante en Latinoamérica? No me voy a ir a registros antiguos
o a historias que posiblemente no podamos llegar al fondo de la cuestión, simplemente tengamos un testimonio. Me quiero ir a testimonios, a experiencias recientes. No hace mucho que conozco este relato. Se trata de Paul Parada, un médico boliviano que Jorge Sugdorf me mostró desde las primeras entrevistas hasta todas las entrevistas que hay, y creo que es el más interesante. Importante tal vez no, pero sí interesante. ¿Por qué? Porque podemos seguirle rastro. Es un señor que decide ayudar a su país en uno de los mayores incendios que sufre Bolivia en el año 2019, más de 6 millones de hectáreas, y va allí a ayudar, ¿de acuerdo? A curar, primeros auxilios, y muchísima gente estuvo ayudando. El hecho que este señor pasa unas noches en una cabaña, solo, con su hermano, pero cuando le ocurre esto, le ocurre solo. Se acerca una persona caucásica parecido a nosotros, tal vez un poquito más grande, y a raíz de ahí comienza lo que sería un primer contacto extraterrestre. Ese ser le pide auxilio, ese ser no es humano, es muy parecido, incluso podría hacerse pasar por un ser humano, gran punto, porque creo que es de los más interesantes. Y tienen una interacción, telepatía, fijaros hacia dónde vamos, incluso hay una sanación, se le está curando. Lo interesante es que Paul Parada lo que hace es limpiarle, coserle esa herida que supuestamente un puma le habría hecho, así que tenemos ese registro de sangre. De ahí que crea que es uno de los casos más importantes. Luego sucede lo que sucede, ¿no? Una nave llega, ve más seres, desaparece, algo muy surrealista. Pero aquí viene la magia. El suceso sigue. Y lo que hay es algo que de momento no se puede hacer público, pero imaginaros todo lo que conlleva un primer contacto extraterrestre, una historia extraordinaria y luego, señores, marcas. Marcas en la piel. Situaciones extremas, extraños sucesos y sueños. Algo que se puede seguir el hilo. De ahí mi interés. Creo que el caso de Paul Parada es interesante porque lo podemos seguir, podemos trabajar en él, tenemos todos los ingredientes y es algo que merece seguir investigando. Y para finalizar, comentaros que es importante que todas las personas que sufren esta situación en la actualidad se abran a la investigación, se abran a la ayuda y se abran a la comprensión de lo que ocurre. Porque, amigos, esto ocurre a muchas personas y no todo el mundo sabe qué hacer. Jorge, espero que te haya gustado. Para mí, el caso más importante en la actualidad, el que más me gusta y que tiene todos los ingredientes de una correcta investigación. Gracias, querido amigo. Vayan, obviamente creo que todos conocen su canal Verdad Oculta, pero si alguien no lo conoce, súper recomiendo ir porque la verdad es que el tipo de análisis que hace Nacho y lo que cuenta es maravilloso. Yo sé que ustedes estarán pensando que estoy diciendo o estoy hablando bien de todos, pero yo creo que hoy acá en La Huella OVNI tenemos un Dream Team y que les voy pidiendo disculpas a todos, pero tengo que ir poniendo a todos y como les dije, lo fui poniendo en el orden de llegada porque no sabía con quién empezar y con quién terminar. Y seguimos con otro miembro de este Dream Team, que es mi queridísimo amigo Tiago Tichetti desde Brasil. Él hoy es editor de la revista UFO, es el director nacional de MUFON para Brasil, es parte de ICER, tiene un canal de YouTube que se llama Desvendando Misterios. Es también otra persona que es un placer escucharlo y los invito a ver qué es lo que nos dijo Tiago sobre esta misma pregunta: ¿cuál es su caso de abducción más impresionante o que más le llamó la atención? Hola amigo Jorge, soy Thiago Luis Tichetti, editor de la revista UFO y director nacional de MUFON en Brasil. El caso Antonio Vilas Boas se encuentra entre los casos de ovnis más famosos de Brasil y del mundo. Es el caso de secuestro más antiguo jamás denunciado, mucho antes del famoso caso de Barney y Betty Hill. Antes de su secuestro, Antonio había visto luces extrañas en su hacienda durante 2 noches. Su hermano también fue testigo. En la madrugada del 16 de octubre de 1957, Antonio estaba arando solo la tierra con el tractor cuando fue sorprendido por una luz roja. La luz se acercó, aumentando progresivamente de tamaño. Era un objeto ovalado y brillante que flotaba a unos 50 metros de la cabeza del granjero. Después de unos 2 minutos, el objeto descendió y aterrizó a unos 15 metros de distancia del testigo.
En la parte superior de la nave, algo giraba a gran velocidad y emitía una luz fluorescente roja. De repente, la parte inferior del objeto se abrió y dejaron salir 3 soportes metálicos. Antonio concluyó que se trataba del tren de aterrizaje del barco, de la nave. Al darse cuenta de que algo eminente le iba a acontecer, saltó del tractor y echó a correr. Pero un humanoide, vestido de pies a cabeza, lo agarró del brazo. Desesperado, Antonio le propinó un golpe que lo hizo soltarse y caer de las espaldas. Intentó correr nuevamente cuando otros seres, 3, inmediatamente lo agarraron por brazos y piernas y lo levantaron del suelo y lo arrastraron. Aunque dominado, Antonio ofreció resistencia, pero los alienígenas finalmente lograron hacerlo subir por una escalera flexible y tambaleante hacia el interior de la nave. En el OVNI, Antonio estaba, contra su voluntad, completamente desnudo. Se le aplicó en el cuerpo un líquido aceitoso que no deseaba la piel grasosa con una especie de esponja. En otra habitación, 2 seres se acercaron con una especie de cáliz, del cual emergían 2 tubos flexibles. Colocaron el extremo de uno de los tubos en el cáliz, el otro extremo tenía una pieza de embocadura similar a una ventosa que clavaron en la barbilla de Villas-Boas. El granjero no sintió ningún dolor, solo una succión en la piel. Su sangre corrió por el tubo y se posó en el cáliz, que lo llenó hasta la mitad. Luego se retiró el tubo. El otro tubo, que aún no había sido utilizado, se colocó al otro lado del mentón, de donde se recogió la sangre hasta completar el recipiente. La piel de Antonio ardía y le picaba en el lugar donde había ocurrido la sangría. Dejado solo en una habitación que despedía humo con un olor desagradable y asfixiante que le hacía vomitar, Antonio esperó mucho tiempo hasta que ante su asombro apareció una mujer pequeña, completamente desnuda. Su cabello era suave y rubio, casi de color platino, y caía hasta la nuca, con las puntas vueltas hacia adentro. Llevaba el pelo partido en medio y tenía grandes ojos azules, almendrados y puestos a los lados. Lo que más le llamó la atención fue el hecho de que tenía las axilas y el vello púbico rojos. La humanoide se acercó a Antonio en silencio, lo abrazó y comenzó a afrontar su rostro y su cuerpo contra el de él. La puerta se cerró y Antonio quedó solo con la alienígena, con quien terminó teniendo relaciones sexuales. Finalmente, pareciendo cansada, la mujer empezó a rechazar a Antonio. Antes de salir de la habitación, se volvió hacia él y señaló primero a su propio vientre, luego con una sonrisa a Antonio y finalmente hacia arriba, como diciendo que iba a ser padre de un ser nacido entre las estrellas. Poco después, uno de los seres regresó con la ropa de Antonio, quien se vistió de inmediato. Según Antonio, los secuestradores vistieron monos ajustados, de tela gris muy gruesa, muy suave, y en algunos lugares pegados con correas negras. Un casco del mismo color cubría toda su cabeza, dejando solos visibles sus ojos, protegidos por un par de gafas redondas. Luego sacaron a Antonio del barco. Antes incluso intentó llevarse un objeto para corroborar su historia, pero los secuestradores se dieron cuenta y no se llevaron el objeto. Finalmente, el OVNI despegó verticalmente y desapareció a los pocos minutos.
Antonio estimó que estuve dentro del ovni desde las 1:15 hasta las 5:30 de la mañana. Vilas Boas falleció en 1991, manteniendo siempre que su experiencia fue real. Gracias, Tiago. Fíjense cómo todos los casos empiezan a generar, ¿no? Un 360 que me pareció que podía ser muy interesante, y por lo menos para mí, que lo estoy disfrutando un montón, está ocurriendo lo que yo me había imaginado. Ojalá ustedes lo estén disfrutando tanto como yo. Siguiente invitado es otro queridísimo amigo, que es Rafael Mercado Bonavente, un investigador peruano, periodista, una de las personas que va al frente a investigar de manera muy interesante muchos casos, que tiene mucha información guardada, que tiene un canal de YouTube que se llama Matergia, y que ahí lo pueden escuchar y conocer mucho más quien no lo conozca. Pero bueno, ahora vamos con la reflexión de Rafa sobre este mismo tema. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Gracias por permitirme participar en La Huella OVNI. El caso que más me impactó, siendo muy chico cuando lo vi, fue el caso de José y Graciela Yaguana. Ellos eran campesinos de Ecuador y tuvieron 3 encuentros con un ovni, del cual salieron 3 extraterrestres, seres muy pequeños que parecían como una especie de duendes. Ellos le pidieron a la mujer si podía ayudarlos a preservar su especie, porque ellos ya no podían reproducirse, venían de un planeta muy lejano. Y bueno, tras conversar con la pareja, ellos accedieron, entraron en el ovni, a las camillas, bueno, todo lo que sabemos de las abducciones. Fue inseminada. A los 4 meses fue extraído el embrión para continuar pues su proceso de fecundación extraterrestre. Y ahí viene un detalle bien interesante. Ellos dicen de que iba a pasar algo hacia el 2016 en la Tierra, y probablemente podría ocurrir una evacuación, y se estaban preparando esos nuevos seres para ese momento, ¿no? Bueno, no sé si pasó o no algo en el 2016, pero después sí, ¿no? Y realmente fue una de estas, no sé si profecía, ¿no? Y no sé cómo podemos interpretarlo. Lo cierto es que le preguntaron alguna vez cómo se llamaba esa raza de marcianos. Le preguntaron a la señora y ella dijo: no son ningunos marcianos, ellos son del planeta Ectom, son ectomitas, y mi hijo tampoco es un marciano, se llama Kil. Lo que prueba que en alguna otra oportunidad ella fue visitada nuevamente por estos seres y pudo conocer a su hijo extraterrestre. Gracias, Rafa. Seguimos sumando y sumando casos. Nuestro próximo invitado también es una eminencia. Es uruguayo, reside en Argentina, es un periodista realmente muy destacado. Tiene desde hace mucho tiempo, entre otros espacios y otras cosas que hace, un programa en el canal Crónica TV que se llama Crónica Paranormal. Tiene un canal de YouTube que también lo van a encontrar como Crónica Paranormal. Él es Marco Bustamante, y también es una de estas personas que ha recorrido miles de kilómetros para llegar a cada una de sus conclusiones. Vamos a escucharlo. Hola Jorge, para mí el caso más importante de abducción aquí en América Latina tuvo lugar en Minas, en La Valleja, Uruguay, en el año 1994. La persona en cuestión es Carlos Wilson Arriola. Ese año él estaba descansando en su cama a la madrugada y de pronto 4 seres lo despiertan. Él estaba sobresaltado, imagínate la situación, y es llevado por la fuerza a un lugar, a una sala parecida a un quirófano, donde él podía ver el espacio por algunas ventanas que estaban en las paredes. Wilson hasta el día de hoy sigue teniendo cicatrices de ese momento, de ese hecho, y lo más impactante de todo es que el contacto permanece, y que si uno va al campo allá en Uruguay con él, es muy probable que estos objetos voladores no identificados se hagan presentes.
Muchísimas gracias, Marcos. Seguimos sumando casos, seguimos sumando enigmas y seguimos pensando, tratando de encontrar respuestas. Volvemos a Colombia. En este caso vamos a hablar con Esteban Cruz Niño, este investigador, conductor de televisión, antropólogo, tiene sus redes, su canal de YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente. Ahora está empezando un proyecto de un podcast audiovisual que es súper interesante. Es el conductor de Más Allá, de esta serie que durante tanto tiempo nos regala y nos ha regalado tantos debates tan interesantes sobre el fenómeno ovni. Bueno, misma pregunta y vamos a ver qué es lo que nos responde mi querido amigo Esteban. Gracias por la invitación y realmente es impresionante la gran cantidad de casos que hay en América Latina, Jorge. Aquí en La Huella OVNI tú presentas casos increíbles. Y bueno, para responderte esa pregunta me gustaría hacer más una lista de algunos de los casos más importantes. En Colombia tenemos a Enrique Castillo Rincón, un hombre que afirma haber estado en contacto con seres muy parecidos a los pleyadianos blancos, que dice haber estado incluso en Caracas en unos cines con ellos, sentado al lado, y que le habrían dado una serie de informaciones secretas sobre la humanidad. Ese caso en Colombia yo creo que es el más importante, es más, son muy pocos los casos realmente de personas abducidas en Colombia. El de Enrique Castillo, que además era un ingeniero y que además era costarricense, sigue siendo pues el más importante, incluso con 2 o 3 evidencias interesantes, como son objetos, piezas de metal que supuestamente les entregaron estos visitantes de otros mundos. Y además se conecta un poco con algo que también ha sido sorprendente durante mucho tiempo, que son los encuentros que se hacen en lugares estratégicos, en lugares donde se encuentran las personas con estos objetos, ¿no? Es la laguna de Guatavita, aunque él la mantiene en secreto durante su vida, el lugar donde supuestamente él ve esta nave flotar cayendo agua, ¿no? Tenemos también a Sixto Paz Wells, que ha construido pues todo un movimiento en el contactismo, la playa de Chilca en Perú. Tenemos también algunos encuentros de otras personas, Ricardo González Corpancho y muchos otros más. Pero realmente dentro de lo último que yo he visto, Jorge, para mí el caso más interesante es el de Karim Bianchi. Karim Bianchi es un senador, un político chileno que en el sur de Chile, mientras está en una carretera, afirma haber tenido una experiencia de contacto, ¿no? Una experiencia de contacto muy parecida a una abducción. No ha habido esas abducciones tan negativas como si las han tenido en los Estados Unidos y en Brasil. Esas abducciones negativas que tienen que ver con estas criaturas humanoides grises de ojos negros, almendrados, grandes, sin nada de blanco, que supuestamente estudian, que manipulan a las personas, que incluso roban en la narrativa norteamericana embriones, ¿no? Existen un montón de casos, pero mire que en América Latina las abducciones son más unas experiencias positivas, se entrega una especie de mensajes mesiánicos, se entregan incluso fechas, profecías. Es realmente interesante que no hay casi esas percepciones negativas, salvo Brasil. Entonces para mí este último caso de Karim Bianchi es increíble, porque pues estamos frente a un político que lo que hace es perder votos cuando lo dice, y realmente son casos que lo dejan a uno diciendo, bueno, la calidad del testigo, no porque sea político, porque no sea, no, sino la calidad del testigo y todo lo que tuvo ahí, todo lo que se juega. Entonces para mí este es uno de los casos más interesantes de América Latina, diciendo que hay muchos más, y hay muchos que son realmente increíbles, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los casos que se dan en Perú, o en la represa de Perú a estos ingenieros, o en el caso del Cabo Valdés, que es completamente un caso que se va a convertir en toda una controversia, ¿no? Hasta el día de hoy. Este señor en Chile que desaparece, ¿no? Es raptado de un momento a otro. Bueno,
casos en que las personas vuelven minutos después, pero como si en su cuerpo, en su organismo hubieran vivido semanas alejados de sus familiares o de sus conocidos o de sus compañeros de trabajo. Casos increíbles los que tenemos en América Latina. Jorge, gracias por dejarme estar aquí junto a ti en La Huella OVNI. Ustedes no saben cómo me siento, porque yo me siento como que organicé mi cumpleaños y toda esta gente llegó y yo empecé a mandar mensajes y todos me respondieron para que esto estuviese para cada uno de ustedes. La verdad que yo estoy feliz y estoy sumamente agradecido a cada uno de estos entrevistados. Vamos con el siguiente, que es Rafa Amorim. Rafa es un investigador del fenómeno OVNI y de otros eventos paranormales. Él es parte también de la revista UFO. Además fue uno de los asesores de la última temporada de Inexplicable, por lo cual debo agradecerle muchísimo. Él lo hace en portugués porque es su idioma y es donde se siente más cómodo, pero yo les recomendaría que también le presten atención porque es sumamente interesante lo que nos va a decir Rafa. Dos casos mais famosos de abdução que aconteceu na América Latina foi o caso Orlando Vilas Boas, justamente em Minas Gerais, aqui no Brasil. Na madrugada do dia 16 de outubro de 1957, Antônio arava a terra sozinho com um trator, quando foi surpreendido por uma luz vermelha. A luz se aproximou, aumentou progressivamente de tamanho. Tratava-se de um objeto oval e brilhante que ficou pairando a uns 50 metros da cabeça do agricultor. Após uns 2 minutos, o objeto desceu, pousou a cerca de 15 metros de distância da testemunha. Em cima da nave, algo girava em alta velocidade e emitia uma luz vermelha fluorescente, parecida com os de carro de polícia. De repente, a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair 3 suportes metálicos. Antônio concluiu tratar-se do trem de pouso da nave. Percebendo que algo iminente ia acontecer com ele, pulou do trator e começou a correr. Porém, o humanoide, trajado dos pés à cabeça, agarrou-o pelos braços. Desesperado, Antônio aplicou-lhe um golpe que o fez soltá-lo e cair para trás. Novamente, tentou correr, quando 3 outros seres instantaneamente o agarraram pelos braços e pelas pernas, e o ergueram do solo ou o arrastaram. As versões aí são contraditórias nesse ponto. Embora dominado, Antônio ofereceu resistência, mas os alienígenas conseguiram, por fim, fazê-lo subir por uma escada flexível e para o interior da nave. No OVNI, no objeto voador não identificado, Antônio foi contra a vontade, completamente despido. Um líquido oleoso, mas que não deixava a pele engordurada, foi passado no corpo dele como uma espécie de esponja. Em outra sala, 2 seres se aproximaram com um tipo de cálice, no qual saíam 2 tubos flexíveis. Eles colocaram na extremidade de um dos tubos o cálice. A outra ponta possuía uma peça de embocadura, parecida com uma ventosa, que eles enfiaram no queixo de Vilas Boas. O agricultor não sentiu dor, apenas uma sucção na pele. Seu sangue escorreu pelo tubo e se depositou no cálice, que encheu até a metade. O tubo foi então retirado. O outro tubo que tinha ainda não havia sido usado, foi colocado no outro lado do queixo, de onde se coletou mais sangue, até completar o vasilhame. A pele de Antônio ficou ardendo e coçando no lugar da sangria. Deixado sozinho numa sala que exalava uma fumaça com cheiro desagradável e sufocante, que lhe provocou vômitos, Antônio se separou por um longo tempo até que, para seu espanto, surgiu uma mulher de pequena estatura inteiramente nua. Seus cabelos eram macios e louros, quase a cor da platina, como que esbranquiçados. Ele caiu na nuca, com as pontas viradas para dentro. Usava um cabelo repartido no meio e tinha grandes olhos azuis amendoados e puxados para os lados. O que mais lhe chamou a atenção foi o fato dela ter os pelos das axilas e os pubis vermelhos. A humanoide se aproximou de Antônio em silêncio, abraçou-o, começou a esfregar seu rosto e corpo contra a parte dele. A porta se fechou e Antônio ficou a sós com a fêmea, o que acabou tendo relações sexuais. Por fim, aparentando estar cansada, a mulher passou a rejeitar Antônio. Antes de sair da sala, ela virou-se para ele e apontou primeiro para a própria barriga e depois, com um sorriso, para Antônio.
e, por último, para o alto, como se quisesse dizer que ele iria ser pai de um ser que nasceria entre as estrelas. Logo em seguida, um dos seres voltou com a roupa de Antônio, que se vestiu imediatamente. Segundo Antônio, os sequestradores usavam macacões colantes de um tecido bem grosso, cinzento com macio, e alguns pontos colocados com tiras pretas. O capacete da mesma cor cobria a cabeça toda, deixando à mostra somente os olhos, protegidos por um par de óculos redondos. Antônio foi então levado para fora da nave. Antes tentou ainda pegar um objeto para provar a história, mas os raptores perceberam e o tomaram o objeto para eles. Por fim, a nave decolou verticalmente e sumiu em poucos minutos. Antônio calculou haver ficado no interior do OVNI de 1h15 até as 5h30 da madrugada. Mais de 4 horas. Em 1978, o ex-agente da CIA, Bosco Nedeljkovic, de 1973 a 1999, nascido na Sérvia, revelou ao ovniologista Rick Reynolds haver sido um dos integrantes da equipe da Operação Milligan, da CIA, que borrifou drogas alucinógenas em Antônio Vilas Boas e induziu a pensar que estivesse sendo abduzido por alienígenas. O OVNI, na verdade, não passava de um helicóptero possivelmente camuflado. Os agentes usavam macacões herméticos, capacetes e sistemas de respiração para se proteger dos efeitos das drogas borrifadas. E a Garota das Estrelas era uma prostituta asiática contratada para copular com Vilas Boas. Como garantiu Nedeljkovic, era todo um ardil para que o projeto de controle mental MK-Ultra da CIA para simular uma abdução. Aliás, a primeira, e ainda com conotações sexuais, da chamada era moderna dos discos voadores. Richard Doty, um ex-oficial de investigações da Força Aérea dos Estados Unidos, confirmou a versão de Nedeljkovic. A Mark Penton e John Lundberg, os autores de Mirage Man, A Journey of Disinformation, Paranoia and UFOs, de 2010. Também o caso virou história em quadrinho, e Orlando Vilas Boas passou por uma série de eventos na sua vida, inclusive de análise do seu corpo, mostrando que realmente a história que ele tinha narrado, de fato, teria acontecido. Ele se apresentou também no programa Flávio Cavalcante, nos programas de maior audiência aqui no Brasil, tido como nos programas mais sérios a respeito de assuntos como esse. E todos atestaram que ele realmente passou por essa abdução. Muchísimas gracias, Rafa. Espero que lo hayan entendido. La verdad es que no es muy difícil poner subtítulos en un podcast, pero yo creo que se entiende bastante bien y creo que valía mucho la pena escucharlo. Vamos a seguir con este desfile de expertos, de mentes que nos dan una mirada diferente sobre cada uno de estos casos. El siguiente es otro gran amigo, que es Magnus Mephisto, este youtuber argentino que tiene su canal Magnus Mephisto y que tiene el canal que se llama El Día Que. Tiene millones de seguidores, tampoco como cada uno de estos expertos, no soy yo quien para hacerles ningún tipo de publicidad, pero si alguno no lo conoce, súper recomiendo también ir a escucharlo, a este enorme narrador que tiene el mundo, ¿no? De Argentina para el mundo, que es Magnus Mephisto. Vamos a escucharlo. Misma pregunta. Hola, soy Magnus Mephisto y si hablamos de abducciones en Latinoamérica hay una que me llama mucho la atención. Sucedió en 1978 en el Rally Vuelta a Sudamérica, una carrera que comenzaba en Buenos Aires y finalizaba nuevamente en Buenos Aires, pero 39 días después de recorrer obviamente todos los países de Sudamérica.
Y esto le sucede a dos pilotos chilenos. Estamos hablando de Carlos Acevedo y Miguel Moya. Cuando faltaban ya pocas jornadas para finalizar esta competición, ellos iban por Viedma a la altura de Bahía Blanca y de repente ven una luz muy brillante de color blanco que los invade por completo en la ruta. De hecho, el piloto mira hacia su costado y ve cómo su copiloto desaparece, le grita y el otro no contesta, se desespera el piloto, siente que están como flotando y para ellos todo esto sucede en segundos, en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la luz se disipa, se miran aterrorizados, chequean que todo esté bien, pero notan ciertas anomalías. Por ejemplo, el tanque de nafta de emergencia que ellos habían guardado, que tenía 40 litros de nafta, ahora estaba completamente vacío. Cuando finalmente paran en uno de los puntos de control para revisar y para contar lo que les acaba de suceder, resulta que notan que el auto marcaba mal el kilometraje, faltaban 70 kilómetros. 70 kilómetros es como si hubieran desaparecido de la marca del kilometraje del automóvil, como si no los hubieran recorrido a tierra. Pero ellos obviamente aseguraron que no sabían lo que estaba pasando, contaron su historia, no les creyeron, los organizadores pensaron que estaban haciendo trampa, los descalificaron y ellos finalmente terminan perdiendo a pesar de que juraban y perjuraban que no estaban haciendo trampa. Al día de la fecha no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero muchos concuerdan en que tal vez se trató de una abducción extraterrestre. Gracias, Magnus. Seguimos sumando casos, ¿no? Todos casos que son misteriosos, que son súper interesantes y que nos están dando un 360 de esto. Yo creo que es muy interesante. De hecho, estamos casi en una hora, así que sí voy a poner como siempre la historia en primera persona, pero me voy a guardar los que yo había pensado, que yo tenía 4 o 5, igual muchos ya están puestos acá para contarlos en el próximo episodio. Pero nos queda el último, ¿no? Que no por último es el peor ni mucho menos, sino que es un enorme amigo, alguien que participa todo el tiempo y que está de viaje, que últimamente está mucho de viaje, así que me lo tuvo que hacer desde un taxi corriendo cuando grabamos esto. Está a punto de suceder el partido entre Colombia y Argentina y de hecho me dice, ¿qué haces que no estás viendo el partido? Y le digo, yo tengo que grabar el podcast, después veremos el resto. Que es Juan Jesús Vallejo, periodista español, director, creador de Noche de Misterio en Radio Caracol, creador de Oculto tras las sombras, una persona que hoy está también recorriendo el mundo con muchos de ustedes, al igual que muchas otras de las personas que aquí estuvieron, como Johanan, como Lourdes, como Majo, que están recorriendo, no sé si alguien más, si alguien me olvidé, pido disculpas si lo digo la semana que viene, pero que están recorriendo con sus viajes de autor, mostrando los misterios en primera persona. Que es algo que yo me gustaría con cada uno de ellos hacer uno de sus viajes porque me parece realmente increíble. Bueno, misma pregunta para Juan Jesús Vallejo. Pues de los casos que he investigado personalmente en América Latina, con mucha diferencia, el que más me impactó fue el de Juan Óscar Pérez, este chico gaucho que cuando era un niño tuvo un encuentro ovni en el que ve a un ser de unos 2 metros de altura que está conectado con una especie de manguera a la nave, a la vez que ve un pequeño robot que está como picando carne, y que luego, años después, más tarde tiene un episodio de abducción donde además lo que ve le pone en contacto con sus ancestros. Para mí este es un caso clave porque las personas que son testigos de este tipo de eventos y que están tan cerca del fenómeno, nos damos cuenta que no solamente no es casual, sino que además el fenómeno les sigue, les persigue, siguen estando cerca de él como si lo estuvieran observando durante toda su vida. Y eso es lo que me impacta del caso de Juan Óscar Pérez. Gracias, Juanje, y gracias a cada una de las personas que participó, que es impresionante. Participó entonces Rafael Amorín, Julio Chamorro, Nacho Rojo, Magnus Mefisto, Esteban Cruz, Andrea Pérez Simondini, Marco Bustamante, María José Roballo,
Rafael Mercado, Johanan Díaz Vargas, Carlos Guzmán, Joana Arenas, Lourdes Gómez, Silvia Pérez Simondini, Tiago Tichetti. A cada uno de ellos, de verdad, gracias. Gracias por habernos dado entre todos este enorme pantallazo sobre abducciones en América Latina. Vamos a seguir, de hecho me quedé afuera yo, pero la verdad que para mí fue un honor sentarme acá a escuchar a cada uno de estas personas enormes, de estos enormes sabios que nos dieron su mirada. Bueno, antes de irnos vamos a pasar a contar esta experiencia en primera persona, que después diremos algunas palabras, pero es súper interesante. Como siempre, lo único que recuerdo para que anoten antes de ir a la experiencia es que pueden enviar sus audios al más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50, o a mi mail, las historias de George, que se escribe las historias de George @gmail.com. Bueno, vamos con la experiencia. Hola Jorge, buenas noches. Te saluda Sebastián Bulos desde Lima. Bueno, no sé por dónde comenzar. Te contaba en tu canal, en el chat, que yo crecí con una anécdota de mi madre. Bueno, yo nací en el año 85, actualmente tengo 39 años de edad. Me dedico a bienes y raíces. He trabajado también en turismo bastantes años de mi vida. Y he tenido experiencias de contacto en persona, o sea, físico y telepático, aquí en Perú. Y desde entonces me adentré a conocer la historia de la ufología, no solamente local, sino mundial, ¿no? Así como ustedes o como tú, que te dedicas a investigar los diferentes casos en Latinoamérica y en el mundo. Yo lo hago más simplemente para poderle dar un sentido a lo que me tocó vivir en carne propia. Así que aparte de lo que yo he vivido, mi madre en el año 74, aquí en Lima, Perú, cerca al mes de julio, si no me equivoco, celebraba un shower bar que su amiga le había organizado, que era como una fiesta como una despedida de soltero, y era en un distrito llamado Jesús María, aquí en Lima. Mi mamá vivía a pocas casas de su amiga, y le celebra un shower bar donde van puras mujeres, ¿no? Que son las amigas de mi madre, mi mamá, que se llama Yalile, y las tías, abuelas y qué sé yo de la familia. En esa reunión no había ningún fotógrafo, nada, porque fue una reunión íntima, ¿no? Digamos no, y en esa época pues no había tanta tecnología como para que todos tengan sus cámaras, ¿no? Y mucho menos, no por ser machista, pero mucho menos las mujeres, no cargaban cámaras, ¿no? Generalmente eran los hombres o un fotógrafo que se contrata, qué sé yo, pero en esa noche no hubo ningún fotógrafo. Entonces estaban celebrando el shower bar de mi madre y de pronto entre la calle y la casa de la amiga de mi mamá, al frente estaba la embajada de Bélgica aquí en Lima, la embajada de Bélgica en Lima. Y de pronto, así de la nada, dice mi mamá que apareció un ovni a menos de 30 metros de altura, el típico platillo volador, no sé, digamos como el de Adamski, o el típico platillito volador, ¿no? Digamos, tenía una leve cúpula, un color grisáceo medio oscuro, con una luz pequeña abajo, y creo que tenía otras luces de diferentes colores alrededor, que no hacía ningún sonido. Entonces todos se sorprendieron, algunos se asustaron. Mi mamá me contó que ella gritaba, no bajen a comer, que no sé qué, así como en broma, ¿no? Porque no sabían, o sea, sabían que era un ovni, pero más nada, ¿no?
y las señoras mayores pues se asustaron y qué sé yo, y mi mamá recibía a otros invitados en la puerta de la residencia de esta casa. Los de la tanqueta que estaban estacionados en la embajada, en la puerta de la embajada del frente, les dijeron, no, señoras, guarden la calma, que esto es un ovni. Pero a mí llama la atención cómo se lo dijeron, o sea, como si fuese algo tal vez, no sé, posiblemente rutinario, tal vez no era la primera vez que ocurría, ¿no? Eso no lo puedo confirmar, pero le dijeron, no, guarden la calma, es un ovni, ¿no? Y no sé, no por ser, no por menospreciar a la gente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero generalmente, no sé, hay algunas personas aquí que son simples guardias militares, ¿no? O sea, que ellos sepan qué es lo que describen con tanta, digamos, seguridad, era un poco raro y mucho más para la época. No estamos hablando del año 74, que coincidentemente es el año donde los hermanos Paswells comienzan con el grupo Rama en Chilca, ¿no? Meses antes, ¿no? Porque ellos comienzan creo que febrero, marzo. Y lo que ocurre con mi madre en su shower bar fue en más o menos a mediados de año, en julio, agosto más o menos. Esa es la anécdota que vivió mi mamá y que ella ha tenido otras anécdotas, ¿no? Pero este ovni se quedó como 30 minutos, o sea, se creó bastante tiempo. O sea, tener un ovni encima entre una recepción en una residencia y la embajada de Bélgica, o sea, el ovni estaba posado entre las dos casas, digamos. Era un poco raro, ¿no? Es bastante raro porque generalmente los avistamientos no son tan largos, o si son largos a veces hay esto del tiempo perdido, pero en ese caso ella no se acuerda de que hubo ningún tiempo perdido ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí mi abuela me cuenta es que cuando salió de la residencia y caminó hacia la casa donde ellos vivían, porque mi mamá era vecina de la amiga, que vivía a unas cuantas casas, también cerca de la embajada, a la hora de mi abuela llegar, puso la llave en la chapa de la puerta en la cerradura y de la calle, y el ovni la seguía y estaba arriba. O sea, se había ido el ovni, pero dice ella que cuando ella regresó a la casa, el ovni apareció encima de ella, de mi abuela, no de mi madre, pero de mi abuela. Al parecer mi abuela había regresado por su cuenta en un momento, ¿no? Y mi mamá seguiría en la recepción, qué sé yo. ¿No? Años han pasado, yo nací en el año 85 y en el 2013 tuve una experiencia que cambió mi vida, que ya le he compartido con varias personas, ¿no? Le he compartido acá en Perú, le he compartido con Anthony Choi, le he compartido con Giorgio Piacenza, le he compartido con Ricardo González en algún momento, brevemente, en alguna conferencia de él, ¿no? Y también la podría compartir contigo, pero te agradezco por escucharnos y por darnos el chance de compartir contigo, no sé, diferentes vivencias, ¿no? Porque yo no vivo de esto, no soy escritor, ni conferencista, ni divulgador del tema, ¿no? Cosa que no me negaría en algún momento a participar de algo, porque siento que estas vivencias pueden ocurrirle a cualquier persona, ¿no? Entonces es bueno que la información sea expuesta, compartida, sin ningún tipo de filtro, digamos, ¿no? Sino tal cual como es vivida por los experimentadores, como les dicen, o las personas que han establecido contacto muchas veces sin conscientemente haberlo querido, ¿no? Tal vez. Te agradezco más bien por escucharme. Hago el paralelismo de lo de Banyu, porque lo de Banyu creo que fue por el año 70, ¿no? Fue unos años antes y habían conflictos armados entre Perú y Ecuador por el tema de la frontera en el norte y toda esa macana. Y entiendo, ¿no? Que Banyu, un comandante, digamos, de una nave o de una flota de naves,
quiere comunicar a la embajada de Ecuador aquí en Lima que ya todo está dado y están ubicadas las posiciones para los conflictos y para la guerra, digamos. Y tal vez esto evitó algún tipo de, no sé, de agresión por parte de ambos países, qué sé yo. Y no sé, y le hago la conexión con el tema de por qué también se posarían encima de la embajada de Bélgica, ¿no? Tal vez, o sea, hubieron no solamente una intervención en una embajada, sino pueden haber ocurrido múltiples intervenciones por diferentes temas políticos que nosotros los civiles a veces ni nos enteramos, ¿no? Desde que Jaime Rodríguez lo compartió y lo divulgó, es un tema que me ha cautivado mucho, no es un caso que me ha cautivado mucho, porque qué tanto intervienen estos seres o estas entidades humanoides, no solamente en la vida de las personas tipo individualmente, sino como colectivo, ¿no? No solamente cuando también han desactivado pues cascos nucleares y otras cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Tengo material grabado que también te puedo compartir, que lo tengo subido en YouTube para que lo puedas ver. Y nada, te comparto un video a ver qué opinas, y si en algún momento tienes tiempo podemos, no sé, conversar y contarte la experiencia que tuve, ¿no? Que sí me marcó bastante. Y la puedo compartir porque no ha sido una, sino han sido varias experiencias de diferente índole y a diferente nivel, que me confirman que no estamos solos, ¿no? Que es real la manifestación de las naves y de los seres en distintos niveles, no solo físicos, sino también más sutiles, y esto va cambiando de diferente forma de acuerdo a cómo cada uno lo pueda asimilar o recibir, porque es difícil también mantener un contacto físico, es muy difícil creo que para la psique humana, al menos para mí lo fue. Gracias, Sebastián, por compartir esta experiencia, y cuando quieras, cuando te sientas cómodo, por supuesto que esperamos para escuchar todo lo demás que tenés para contarnos. Bueno, llegamos hasta acá en un programa que para mí fue de lujo. Yo no pensé que iba a ser tan largo, de hecho tenía varias preguntas preparadas, tenía mi análisis preparado, así que vamos a hacer una segunda parte de este episodio de abducciones, más allá de todo lo que hubo, para que pueda dar mi opinión, porque tampoco quería extenderme tanto. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por compartir la huella ovni, gracias por estar siempre. Y como digo constantemente, la clave es mirar al cielo, la clave es capacitarnos, la clave es no llenar, por lo menos para mí, nuestra cabeza de respuestas, sino simplemente hacernos esas primeras preguntas ancestrales. Gracias, y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.